O sea, si leemos bien y cogemos esa pieza y la encajamos con lo que dice el Génesis de la Biblia y nos vamos después a Reyes y todo eso que cuando se menciona a Salomón, ahí podemos ir haciendo como esos pequeños ajustes en el rompecabezas, porque la verdad está en todos lados. No hay una verdad absoluta, pero uno puede armar una verdad basada en todos estos textos. La Biblia no es un libro verídico y más con tanta manipulación que tiene. Todo lo que se habla, las maravillas que se hablan con él, es un ser que no es al azar. O sea, es un ser que ya desde antes ya sabía. Y la persona, bueno, el ente, la entidad que encarnó en Salomón, ya sabía que él llegaba ahí por algo. O sea, no es al azar. El que yo considero que sí fue utilizado, instrumento de todo eso, sí fue David. David sí fue utilizado. Así como en su momento podemos hablar, si quieres, de Moisés, que también fueron usados. Pero Salomón es una entidad personificada que él sí llegó a cumplir algo, como lo va a hacer dentro de no mucho tiempo el anticristo. Bienvenidos amigos nuevamente a este canal. En este video tendremos a un invitado especial que nos acompaña desde Colombia. Es un amigo del canal Despertemos Juntos. Vamos a conocer un poco más a Carlos del canal Despertemos Juntos. Así que sin más preámbulos, vamos con este podcast o esta entrevista. Bueno, Pablo, ¿cómo estás, gracias. Carlos? ¿Qué tal? Bien, Pablo, muchas gracias. Y contento de estar acá, a aprender un poco de ti, porque sé que también vas muy adelantado con respecto a mí, y pues la idea es eso, aprender todos. ¿Qué tal el clima allá en Colombia? ¿Cómo está todo por allá? Bien, fresco, está fresquito. Ni sol ni calor, ni frío tampoco, ahí fresquito. Bueno, Carlos, para comenzar, ¿quién es Carlos? Vamos a decir realmente tu nombre completo. ¿Quién es Carlos? ¿Cuál es tu dedicación y actividad principal? Compártenos lo que consideres relevante sobre ti. Bueno, pues mi nombre como tal es Carlos Rodríguez. Ya digamos en mi canal algunas veces lo dejo ahí. A veces me refiero a mí como en tercera persona. Yo de profesión soy tecnólogo en sistemas. Lo ejerzo actualmente. Y bueno, ¿quién es Carlos? Carlos es una persona como cualquier otra que ha estado picando aquí, picando allá en cuanto al tema del conocimiento, y hoy en día pues estamos, creo que encaminados al mismo camino que te encuentras tú, muchos otros canales, aún con defectos, pero la idea siempre es pulir esos defectos, mejorar y darle a eso, porque eso que estamos haciendo, Pablo, es algo de mucha constancia, y donde dejemos o perdamos fuerza, de verdad nos desviamos del camino. Pero sí, básicamente Carlos es como todas las personas, con sus defectos, pero reconociéndolos, que es lo primero, reconocer los errores y mejorarlos, y bueno, disfrutar lo que uno pueda de la vida, que no es una, ¿no? Que no es una única vida, sino son muchas, pero la que en ese momento estamos encarnados, tratar de disfrutarlo de la mejor manera, sanamente, ayudar a las personas, bueno, de cualquier manera, pero siempre inspirando el bien y aprendiendo, que es lo importante. Cada día aprendemos hasta de nuestros hijos. Así es, vamos aprendiendo en esta experiencia, ¿no? De nuestra vida, en esta encarnación, como se dice. Carlos, ¿de qué parte de Colombia eres? Bueno, yo tengo como un revuelto, digámoslo así. Yo nací, pues mi mamá me tuvo en Medellín, Colombia. Luego a los 2 añitos, por allá nos fuimos 2, 3 años más o menos, para Barranquilla, que allá es donde nuestro amigo Neil también, y Salim. Y ya luego ahí duré hasta los 21 años, y ya desde los mismos 21 años estoy en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. O sea, te hiciste un viajecito de ciudad en ciudad. Sí, sí, claro que sí. Ahí conociendo indirectamente. Qué bueno, qué bueno. Mira, lo que sí te quería preguntar, como para que conozcan un poco, ¿cómo fue tu comienzo en el camino de la búsqueda, en el despertar de conciencia? ¿Y qué te llevó luego
a salir de lo políticamente correcto, lo tradicional en el mundo religioso? Y si la otra pregunta es, ¿has sido religioso o solamente visitabas ciertas religiones? Bueno, ¿qué me ha llevado a la búsqueda? Bueno, eso yo creo que contesta lo último que me preguntaste, si he sido religioso, que incluso lo comentamos fuera de cámara. Era pues de nacimiento, creo que muchas, casi todas las personas, porque no tienen elección, son bautizadas en el catolicismo. Yo fui una de ellas, y mi abuelita, parte de mamá, ella sí eran muy, muy fanática, muy religiosa, siempre no, o sea, era puntual que los domingos, si se podían ir 2, 3 veces a la iglesia, allá estábamos. O si no, mañana y noche en la misa. Entonces yo siempre que iba, yo como un niño, no se aburre con esas cosas, pues yo era un niño que se aburría de esas cosas, pero sí me enfocaba mucho en las estatuas, y yo siempre veía, bueno, mientras el cura hablaba, digo, pero las estatuas, ¿por qué? Porque hay que, si a mí fuera de la iglesia, mi mamá me decía que Dios para aquí, que Jesús, pero yo no veía por ningún lado que idolatraran o alabaran a Dios o a Jesús, sino eran a la María, María, o el apóstol tal. Entonces, esas cosas me quedaron ahí, me quedaron ahí, me quedaron ahí. Mi abuela falleció, yo fui un poco mayorcito, empecé, bueno, llegaban los testigos de Jehová, que tienen la costumbre, que es normal en ellos, ir puerta a puerta. Entonces llegaron a la casa, las invitaciones a la iglesia de ellos, fui muchas veces y me di cuenta de que eh, dictan algo diferente, y son los que más señalan al catolicismo con el tema de las adoraciones a ídolos, a estatuas y todo eso. Y es más, son los que más, cuando quieren atrapar a alguien, le muestran esos versículos donde dice que no adorarás imágenes falsas, bueno, todo eso, que porque ellos no escuchan, no hablan, no sienten. Entonces así atrapan, y así me atraparon en ese momento. Y decía, bueno, el catolicismo no es, vámonos por eso, saber qué dicen. Y allá empiezan es, más que hablar, más que hablar de Dios y todo eso, empiezan críticas y críticas hacia el otro, y hablan, me di cuenta que hablan muy poco de Jesús, y sí es mucho Jehová para aquí, Jehová para allá. Y cuando quieren hablar de Jesús, lo hablan de una manera como si estuviera a la altura de Jehová. Y yo dije, bueno, pero si es el Hijo, no tendría que ser así. Y ellos, ya en las veces que yo fui, que fueron como un año completo yendo allá, nunca me vendieron a Jesús como, o sea, el Jesús que vendían era muy parecido a lo tradicional, que vino a morir por nuestros pecados. Pero por lo demás, eran más prohibiciones que lo que uno iba a aprender en esa iglesia. O sea, si en la otra nos decían, vengan y adoren a dioses, bueno, a estatuas y todo eso, en el otro era prohibición, y si uno faltaba, ya era un pecado, y que Dios, bueno, esa es otra que yo nunca comprendí en las religiones, que si uno fallaba, faltaba en algo, era un pecado. Entonces, a mí siempre me lo vendieron como el libro de la vida, que si tú te equivocas, así sea por muy pequeño, eso se te tiene en cuenta en el libro de la vida. Entonces, salté a otra religión, a los del séptimo día, y fui como unas 3, 4 veces. Y allá, ¿Los adventistas? sí, a los adventistas, y allá ellos enseñan, allá lo que no me gustó fue mucho el tema del sábado. Ahí fue cuando más me cuestioné. Yo incluso tuve compañeros que cuando empezamos a estudiar, hay clases los sábados, y ellos perdían materias por no ir un sábado, y eso no era negociable. Yo decía, pero ¿por qué? Porque si ¿Y qué estamos pasó en con un... los escritos de Elena de White? ¿No llegaste a ese punto? No, no, yo, si te soy sincero, yo no fui estudioso de la Biblia en ese entonces. Ahora sí estoy en esa labor de estudiármela, pero en ese entonces yo iba, era para que, no sé si le pasará a muchos, pero yo soy de los que, a mí me gusta leer mucho, pero a mí lo que me cuesta es cuando leo entenderlo en primera instancia, digamos como la parte teórica, no me entra muy fácil. Y yo soy más viendo, más practicando. Entonces yo iba, que como ellos son los sabios, que me instruyeran, porque yo iba en esa búsqueda bueno, del Dios y todo eso.
Y entonces yo no, ellos de tarea me dejaban, leas eso, pero realmente yo no lo hacía. O sea que tú Porque estabas estudiando la Biblia, la fe de Jesús, que se le dice eso, ¿no? sí, sí, La fe de pero sí, Jesús, y después no estudiaste Apocalipsis o te hablaron de la profeta de Elena White. no, no, no. Yo lo que sé de Apocalipsis es de niño porque mi mamá en su momento me lo contaba y me parecía magnífico lo que se narraba en el Apocalipsis, todo profético, todo, bueno, como algo de una película de Hollywood de escalas mayores. Entonces, bueno, allá me di cuenta que no, y como, bueno, lo que te digo, lo que más me marcó fue el tema de los sábados. Yo dije, no, acá no es, porque es que si es un Dios misericordioso, porque aquí en la tierra nos vienen y nos, digámoslo así, el término, nos joden. Si estamos porque el sistema nos dice, tienes que ser alguien en la vida para ejercer, ¿cierto? Y una persona lo está tratando de hacer, y entonces ya hay una provisión de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Y aquí no es, esa está errada. Y así, Pablo, pasé y pasé y pasé de religión en religión, hasta que dije, no, eh, ya yo tendría como 16 años, 17, y yo ya escuchaba metal, escuchaba heavy, black, y por ese camino me encarrilé. Erróneamente, ignorantemente me fui, bueno, vamos a ver ahora qué hablan de ese otro señor, porque de ese ya yo tengo idea más o menos que hablan, y sé que hay que hacer el bien para que le vaya bien. Ahora vamos a ver qué hablan, por qué hablan tan mal de ese señor, si es tan cierto como dicen. Y, y ahondé unos 2 añitos, y lo que ahí se enseña, ahí para empezar, si puedo, desmiento algo, y es que siempre, digamos, la palabra, el término, el satanismo y todas esas cosas que enseñan, las han la han vendido como algo amarillista, porque si uno se pone a leer libros de esas doctrinas o de esas sectas, como quieran, son libros normales. No se ponen a tirarle que es que Dios es, no, no hablan nada de eso. Entonces, es más de la ignorancia de uno que es el que se encarga de ser un teléfono roto para darle esa mala fama. Y creo que hoy en día, si estamos en la misma, digamos, en el mismo lenguaje del descubrimiento, ya sabemos, identificamos que todo es lo mismo, y podemos leer un biblio, un biblio es, bueno, un libro de aspecto negativo, y podemos darnos cuenta que es un libro normal, que dependiendo de lo que uno tome, sea para bien o sea para mal, es lo que le va a quedar a uno. Y es deber de uno, pues, desechar lo malo. Pero un libro de esos, hoy en día yo me doy cuenta que no era como nos los vendieron, por lo menos a mí de niño, que es que uno leía ahí y todo era críticas y burlas al Dios, y que no. Antes, lo que descubrí fue lo que más me hizo cuestionarme todo eso, es leyendo la Biblia de Anton LaVey, es que cuestiona al Dios de las religiones. Entonces ahí fue cuando más se me reveló todo. Y ya, y después de ahí eso, Pablo, no seguí hurgando más. Decidí pensar en que había un Dios, pero hasta ahí. Ya a mí me preguntaban, ¿tú eres de qué religión? No, de ninguna. Creo en Dios, pero hasta ahí. Y, y así duré muchos años, hasta que conocí a Neil, por ahí más o menos en el 2011. Como en el 2011 más o menos conocí a Neil. Y cuando conocí lo que Neil en ese momento nos enseñó, que ya sabemos de qué hablan ellos, que es la misma línea de Salim, creo que también parte de lo que tú compartes, fue revelador. Cuando ya me dijeron que es que el Dios que el que yo adoraba no era el verdadero Dios, para mí fue una revelación. Entonces, ya para resumirte y no alargar todo ese tema, ya a hoy, a 2025, y bueno, ya casi finalizando, cuando comenzó el 2025, yo hace tiempo quería compartir lo que había aprendido en él, y yo todo ese tiempo empecé a estudiar y estudiar y estudiar, y con ganas de sacar a conocer eso. Entonces fue cuando saqué el canal, Despertemos Juntos. ¿Por qué Despertemos Juntos? Porque a pesar de que yo llevo mucho tiempo siguiendo a Neil, yo no he cogido juiciosamente a leer, investigar. Sí lo he hecho, pero por partes. Digamos, hoy, ese mes, me la he pasado mucho leyendo, mucho.
pero por alguna razón, alguna distracción del sistema, por mi trabajo o algo acá en el hogar, me distraigo por unos días de eso, pierdo el hilo, entonces ya lo retomo tiempo después. Sí, entonces yo también tengo que ser sincero y no coger eso como un negocio, sino hacerlo, pero hacerlo bien, no hacerlo como hipócritamente. Entonces fue cuando en el 2025 dije, bueno, vamos a empezar y vamos a meterle la ficha y ¿por qué despertemos juntos? Porque así como me di cuenta o me ayudaron a abrir los ojos, pues yo también con lo poco que he aprendido y como me considero principiante, pues abrirle los ojos a personas también que sean principiantes y el despertar es individual, pero entre todos, porque yo doy un contenido, tú lo investigas, entonces ya no soy yo solo, también ya somos dos, hacemos un conjunto, entonces eso, despertemos juntos, de ahí el nombre del canal. Entonces básicamente, para no extenderme más, Pablo, porque tú sabes que uno contar historias, hay una vida para contarlas. Bueno, ya un poco te conocen ya la comunidad acá. Y bueno, vamos a lo que va de la miniatura. Primero quiero preguntarte, ¿qué te llevó a investigar y a profundizar en los apócrifos y llegar a los conocimientos sobre el origen oscuro del rey Salomón, que está relacionado con entidades del astral oscuras o como un mago nigromante, o sea, el lado oscuro del rey Salomón? Bueno, ¿qué me llevó, Pablo? Pues eh, como principiante, digámoslo así, del estudio bíblico, eh, siempre uno empieza por el Génesis, que es lo que más lo atrapa. Cuando llegué a la parte del Éxodo, bueno, pasando a lo de David y todo eso, que ya sabemos que David quedó corto con lo que hizo Salomón. Salomón es una persona que a nosotros nos las vendieron como alguien benévolo y que realmente cuando tú empiezas dentro de la misma Biblia a escudriñar, te das cuenta que no es benévolo. Entonces, cuando yo conocí por Salín y por Neil los apócrifos, porque yo los desconocía, y que empecé a leerlos, porque incluso yo los tengo impresos y los tengo como en forma de libro y todo, empecé a leer y a leer y a releer. Entonces, me di cuenta que el origen de Salomón, en lo que yo entiendo, los apócrifos provienen incluso desde allí. Obviamente él no existía en ese momento, ni fue creado en ese momento el mal, pero allí se orquestó, como todo lleva un plan para esos seres negativos, allí se orquestó lo que era Salomón. O sea, Salomón no fue al azar. En lo que yo he entendido, Salomón no es un personaje que llegó al azar. Y más si nosotros creemos en el tema de las reencarnaciones. Claro, o sea que para mí esas energías no reencarnan porque son en como entidades, como energías negativas entidades, ellos no tienen esa ley como si la tenemos nosotros. Pero esa entidad, digámoslo así, esencia negra, ella estaba ahí y esperó su momento para que le tocara encarnar en ese mundo y pues como tiene un linaje, qué mejor que la de David, ¿no? Entonces no es nada por el azar. ¿Y por qué yo digo que desde el apócrifo, Pablo? Porque cuando tú estás en el libro secreto de Juan, en la parte cuando ya se empieza a nombrar por primera vez a Yaldabaoth y sus gobernantes, y él habla de todo eso, bueno, y Yaldabaoth tuvo unos hijos, que uno fue Caín y Abel, y el otro que tiene cara de gato, y el otro no recuerdo si es de serpiente, bueno, pero el cuento es que nos hablan de Yahvé, que es el que más nosotros como que nos timbra en ese momento la mente, y ahí sabemos cuando nos mencionan a Yahvé que todo eso también hay que tener muy claro, es simbólico. Entonces, cuando nos hablan Yahvé, nosotros ya tenemos un punto de partida para empezar a cogerlo con pinzas e investigar. Entonces, Yahvé, cuando él tiene su linaje y todo eso en la tierra, porque sí, creo que ya muchos de los que nos siguen saben que el Génesis que cuenta la Biblia no es tan literal como lo cuenta la Biblia realmente. Y que creo que no soy seguro, pero creo que también irás por ese lado de que Adán no es un hombre y Eva no es una mujer. Que yo también, a partir, eso lo comprendí gracias al libro secreto de Juan. Y ahí parte
de que cuando ya nos mencionan en el libro de Secreto Juan a Yahvé, y que ya sacamos, ya aclaramos de que no hay una Adán y una Eva, obviamente Caín no es hijo de ninguno de esos dos. Caín es una ramificación hecha persona aquí en la tierra, y que a partir de ahí se orquesta todo el plan que hoy en día llega y que todavía falta para que se complete, se culmine ese plan, que eso, creo que eso ahorita lo vamos a hablar más adelante, que bueno, respecta al tema de Salomón. Pero de allí, o sea, si leemos bien y cogemos esa pieza y la encajamos con lo que dice el Génesis de la Biblia, y nos vamos después a Reyes y todo eso que cuando se menciona a Salomón, ahí podemos ir haciendo como esos pequeños ajustes en el rompecabezas, porque la verdad está en todos lados. No hay una verdad absoluta, pero uno puede armar una verdad basada en todos estos textos. La Biblia no es un libro verídico, y más con tanta manipulación que tiene. Y menos un libro sagrado. Exacto. Y lo que nos ayuda a todo eso a entender son precisamente lo que quieren prohibir los apócrifos. Entonces todo entra por allí. Creo que muchos que quieran de pronto empezar a comprender, uno a veces quiere comprender el origen al menos de quién soy yo, quién es Pablo, quién es Carlos. Y creo que el libro Secreto Juan le da la respuesta a uno. Entonces, así como nos da la respuesta de quién eres tú, quién soy yo, quién es el Cristo, también ahí sabemos quién es Yahvé y quién puede llegar a ser Salomón a futuro. Porque, vuelvo y te digo, no es una figura al azar. Ay, que llegó entonces porque Salomón tenía mejores condiciones que David y eso le agradó a Jehová. No, no, porque eso no, o sea, ellos son dioses, son ignorantes, pero tampoco hacen muchas cosas al azar, y menos a nosotros que nos tienen engañados y nos quieren con un fin de seguir alimentándose y alimentándose. Entonces ellos tienen su plan, no es perfecto, pero hacen las cosas entre comillas bien, que, o sea, que también es que hay muchas personas que les muestran la evidencia y no lo quieren aceptar, de que están engañados. Entonces, aún así, por muy bien que sea Pablo, tiene su defecto, porque si no, no hubiéramos despertado nosotros. Pero entonces, es eso. Desde el apócrifo podemos entender, toca leer. Eso no es que tú vas a leer el apócrifo y vas a entender, no, porque yo el apócrifo, mira, para yo comprender de que es metafórica la parte de Adán y Eva, que ahí no te lo deja tan claro, toca leer y empezar a investigar con lo que sabemos, lo que nos enseñaron de niños. Y esas cuestionantes son las que uno es inteligente por defecto, de nacimiento, y a medida que tú creces, tu inteligencia se desarrolla. Eso está en el interior, en nosotros. Y todo eso nos hace a empezar a trabajar. Nuestra mente trabaja y busca la mejor manera de entender eso y lo ubica. Y cuando tú lees otra vez, como que ya se te hace fácil de comprender. Entonces, el origen todo está ahí. Y lo vas y lo buscas en la Biblia, en el mismo Génesis, y te das cuenta de que ya hay una gran manipulación. Y cuando ya empezamos a introducirnos en Reyes, que es donde se hace, si mal no sé, la primera mención a Salomón, te das cuenta que sí, que es el hijo de David, y que ese sí fue el escogido por Jehová porque cumplía todas las condiciones, que era más fiel. Dime. Ok, tranquilo. Sí, entonces es eso. Cuando ya llegamos a los libros de Reyes, allá nos damos cuenta de que todo lo que se habla, las maravillas que se hablan con él, es un ser que no es al azar. O sea, es un ser que ya desde antes ya sabía la persona, bueno, el ente, la entidad que encarnó en Salomón, ya sabía que él llegaba ahí por algo. O sea, no es al azar. El que yo considero que sí fue utilizado instrumento de todo eso, sí fue David. David sí fue utilizado. Así como en su momento podemos hablar, si quieres, de Moisés, que también fueron usados. Pero Salomón es una entidad personificada que él sí llegó a cumplir algo, como lo va a hacer dentro de no mucho tiempo el anticristo. Para mí hay relación. Claro, y ahí viene lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué relación tiene este personaje con el futuro o lo que se habla de este plan de la élite sobre el anticristo, no llevándonos a un fanatismo
o un sensacionalismo como es en el mundo religioso, sino sentándonos bien las bases con fundamento. O sea, ¿qué relación tendría este espíritu de Salomón, que encarnó en Salomón, con el anticristo? Bueno, en lo que yo he investigado, y digamos en lo poquito que sé, porque no es que uno sabe, pero pues tampoco uno va a decir que es un experto estudiado de no sé cuántos años, y más por lo que te he contado, yo he venido apenas creciendo, pero en lo que he investigado, creo que cualquier persona que investigue eso, Pablo, se da cuenta, así como te decía, tú miras, haces el enlace, empiezas a leer el apócrifo de Juan, relacionas de que el linaje de Salomón viene de Yahvé. Caín, Yahvé, todo tiene una relación. Salomón. Y que ese mismo linaje o esa misma entidad que estuvo en su momento con Salomón va a venir nuevamente ahora a sentarse en el tercer templo. ¿Por qué digo eso? Porque es una profecía que ellos tienen desde hace tiempo y por eso ellos mismos en las profecías que tienen allá en el pueblo en Medio Oriente y todo eso, ellos por eso nunca reconocieron al Cristo, porque Cristo no era de las características a los cuales ellos le enseñaron que iba a ser su Mesías. Entonces, Salomón sí las cumple y Salomón viene a ser prácticamente lo mismo que hizo en su momento cuando pues estuvo en la edad o en la época que él vino, solo que añade el tema moderno, el tema político, el tema tecnológico, pero por debajo las mismas intenciones, la misma negromancia, porque aunque de pronto mucha gente que tiene el manto religioso solo ve personas que hablan, que darán, no sé, una bendición o lo que sea, por debajo de todo eso se orquesta muchas cosas. Es por eso que lo que hacían el templo de Salomón, ahí era donde más se proclamaba el tema de la negromancia de él. O sea, ese templo estaba hecho para que se condensaran las energías de baja frecuencia, invocaciones y todo eso. Me viene Fuera de una eso, pregunta bonus. ¿Tú crees que las energías o las entidades del astral, cuando hacen ese tipo de rituales religiosos, o sé que lo hacen y tienen que ver ahí, actúan las entidades, ¿no? ¿Tú crees que una persona que ya conoce de este plan, conoce de estas entidades, pero no conecta con ellas, o sea, no está en cultos con ellas, ya no comparte en su mente, en su conciencia eso, ¿tú crees que esas energías piensas que les pueden llegar o ya no? pienso que de alguna manera indirectamente, porque yo tengo un pensamiento y puede que sea errado. Alguna vez me lo vendieron así y para mí siempre tuvo como razón, digámoslo así. El hecho de que uno, por ejemplo, que yo no crea en el diablo, digámoslo así, un ateo, si nos vamos al caso de un ateo, el hecho de que un ateo no crea en Dios o en el diablo, no significa que no existan, porque de hecho, dicho por algunos satanistas, el hecho de que una persona no crea en el diablo no quiere decir que el diablo no crea en esa persona. Entonces, si yo me baso en eso, que sí tiene en algunos aspectos lógica, el que yo directamente no juegue con candela, o sea, no me meta a buscar esas cosas, pueda que sí tenga algún tipo de contacto, pero no porque de pronto yo lo busque, sino porque de pronto hay algo que yo miro mucho y es el tema de las energías. Desafortunadamente, nosotros somos espíritus y seres energéticos, que estamos en un plano tridimensional, si lo queremos llamar así, pero nuestras energías ahí están, no las vemos. Pero hay personas que dicen, yo siento la mala energía de esa persona. Entonces, nosotros sabemos que todas esas gentes son parásitos, se alimentan de nuestras energías y mucho más mucho más y obviamente cuando vibran muy bajo, porque cuando vibramos en altas frecuencias ellos no pueden alimentarse de eso. Esos seres son parásitos, esas entidades son parásitos y se van a pegar de alguien que ese día, por alguna razón, vibre en una frecuencia baja. Se enganchan y van a tener, se pegan y ya después lo van a hacer, a inducir para que tenga ese tipo de comportamientos para seguir alimentándose.
Pero sí, sí, ¿por qué te digo? Porque por lo menos si hablamos de un tema, un templo donde, bueno, una iglesia donde van y bautizan, allí es un lugar donde se van a condensar muchas energías y no precisamente buenas. O sea, los seres humanos con nuestras emociones, en ese tipo, cuando expresamos emociones, nuestras frecuencias, a veces sin tener esa razón o esa coherencia en el momento, sino, bueno, inconscientemente esas frecuencias bajan por la emoción, muchas veces por ignorancia eso no se sabe, pero esa gente sí está ahí, ellos están ahí y se van a aprovechar de eso. Entonces, alguno, más de uno, se irá con alguna cosita de esas para la casa. Es algo como lo que cuando yo andaba en el tema bueno, buscando lo que no tenía que buscar, indagando sobre el otro tipo, eh, ahí a veces yo leyendo y estando con compañeros de ese entonces, y uno a veces sentía cosas raras en la casa, y uno sabía que horas antes estaba era leyendo y metido con personas que pues no tienen unas energías como muy positivas, entonces eso siempre está ahí. Y eso lo puedo hablar ahorita, digamos, con esa certeza. En ese entonces yo no sabía por qué y en mi mente solo eran los demonios y los demonios. Y no, ahorita sabiendo que somos seres espirituales, que emanamos energía y todo eso, y que sabemos que ellos son parásitos, se alimentan de nosotros, ahorita puedo entender mucho mejor eso y te puedo responder eso. Antes yo no tuviera una respuesta hasta cegada de esa secta, digámoslo así, o de religión si lo queremos hablar. Pero Ah, sí, respondiendo ya contundentemente, sí puede haber la posibilidad. No sé tú qué pienses, pero para mí sí. o sea, depende también cómo estés vibrando tú, o sea, cómo esté tu vibración o cómo estés tu energía. Yo creo que si tú tienes mucha energía alta o, por ejemplo, alegría, amor, lo que sea, o estás vibrando alto, no digo tampoco tan alto como lo hacía el Cristo, Jesús, ¿no? Pero no creo que se te peguen. Bueno, en mi opinión creo que no se pegan, o trato de entender que no se pegan, pero lo importante es a veces hacerles entender de una manera correcta de que no es que los ofendes, sino que no puedes estar ahí, pero de una manera que no te traten de loco, porque algunos dicen, no, este está loco, o sea, se salió de la religión, pero está más loco ahora. Ah, ok, tú lo comentas por el tema, es más para evitar, digamos, lugares así, para evitar de pronto algún tipo de que se pegue un parásito de esos, digámoslo así. Es más por eso, no por otra cosa. Bueno, sí, en ese caso sí tienes razón. Pero digamos fuera de contexto de, bueno, saliéndonos que sea algo entre tú o yo que conocemos, una persona normalita, cegada por el velo religioso y todo eso, está muy propensa a que esas cosas puedan suceder, que a veces inexplicablemente en las casas sienten energías, cosas que se mueven, pero es por eso, porque a veces todos somos imperfectos, sentimos rabia, y digamos un día de esos que es especial, que se emana mucha emoción, más por los papás, los familiares de la persona que están bautizando, del niño, entonces se presta más para eso y pues somos personas, estamos en ese momento feliz, pero no dejamos de tener nuestras diferencias, de pronto ese día fue alguien que no quería que estuviera ahí, que era la cosita, entonces hay que ver el escenario, o sea, yo no voy a decir que siempre, pero puede prestarse para eso, y También hay que más ver pues si en uno los tiene una templos. mente fuerte, ¿no? Porque cuando tu mente está fuerte, no se te puede pegar nada. O sea, tú controlas, tú tienes autocontrol sobre tu Sí, mente, claro, tú ya no crees en esas cosas y cuando tú no crees en esas cosas no le das poder. Porque cuando tú le crees eh, o crees en esas entidades, tú le das poder sobre ti. exactamente, exactamente, ya ves que tener control de las emociones, que aún así cuesta, digamos, nosotros conocemos, pero aún así cuesta, porque pues estamos en un cuerpo encarnado que todavía tiene emociones y las va a tener hasta que estemos en el último suspiro, pero tenemos digámoslo así, la ventaja de que conocemos un poco más y podemos ejercer control. Bueno, gracias por la pregunta bonus, bien No, dale. respondida, gracias. Y ya llegan, avanzando con el tema de este plan de la élite global, o sea, ¿cómo crees que se orquestaría, o según tu investigación o según tu opinión, este plan con respecto a este personaje de Salomón? Que ahora entiendo, según lo que me estás compartiendo tu perspectiva, no era solo un hombre, sino que era una entidad maligna que encarnó en él o que lo utilizó él como un medio para atraer otras entidades en esa época y hacer barbaridades, ¿no? Sí,
correcto. Bueno, ¿cómo veo yo relación con ese plan? Em, Tú sabes que hoy en día, en ese entonces, todo era, digámoslo así, religioso. En la época de Salomón, todo era que el Dios, que Jehová, que bueno, que Salomón es como el emisario ahorita de Jehová para llevar el plan. Ahora, en presente, hay algo que tenemos que también ser conscientes y que todo evoluciona y que es la política. La política está aquí, la política es la que controla o de alguna manera da un orden a las naciones y por eso es que ahí entra como esa importancia. Ahorita el tercer templo, como todo se siempre desde un inicio, como la Biblia nos hace leer, todo es en Medio Oriente, para allá, para Israel, bueno, todos esos pueblos del Medio Oriente, esos países o naciones, digámoslo así, eh, allá se orquestó todo y allá debería culminar todo porque ese es el pueblo escogido de Yahvé. Entonces, como ahí está el pueblo escogido, los emisarios, que en uno de ellos y el mayor que va a llegar sus planes es este señor, digámoslo así, Salomón. Entonces, Salomón, así como en su momento, si lo vemos al lado del bien, Juan el Bautista, que antes fue Elías y todo eso, pues la contraparte hace lo mismo. Y viene, y ya utilizó Salomón, hizo todo lo que quiso, porque Salomón, mira todos los estragos que hizo y aún así fueron bien vistos, a pesar de que se le cuestionó después por ir a adorar a otros dioses. Bueno, esa entidad va a venir a caer acá, pero ya no va a venir siendo como una persona, ay, escogida por Dios, no, porque ya ahorita lo que tenemos que tener en mente es, estamos en un mundo donde la política, incluso el mismo Israel, más allá de la religión, sabe que la política es muy fuerte, denomina, de hecho rige muchas cosas. Y ahí es ese ser, si lo queremos llamar también Salomón ahorita, que obviamente va a tener otro nombre, va a llegar o ya está, porque para mí ya está, debe ser un adolescente o un señor de 30, 40 años, esperando tener, no sé, el suficiente rango para sentarse políticamente en lo que va a ser el tercer templo, la reconstrucción del tercer templo. Entonces, va a ser una figura que va a unir, aunque es un secreto a voces, política con religión, que de hecho hoy en día eso existe, solo que en ese entonces va a romper esos muros y va a hacer la unificación de todo lo que era en ese entonces, eran hasta tabús. Yo lo veo de esa manera. Y pues no sé cómo lo veas tú, Pablo, pero eso es lo que, o sea, a través de la política es que ese es el plan de ellos, la política. Los lazos de todo eso, religión, política. Incluso aquí en Colombia, Pablo, hay un partido político que se llama Mira y es un partido político creado por una pastora bueno, el nombre del grupo religioso es largo, Meta Jesús de por medio, Jesús Internacional, algo así. Y ellos dan profecías, pero aún así todo eso están en la política y han tenido candidatos fuertes incluso para presidencia. Entonces, mira lo que es eso, de la religión pasamos a la política. Y es algo que siempre, tal vez mucha gente ha ignorado, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Mucha gente dice que la religión y la política no se combinan, pero creo que eso, si uno no indaga bien, piensa que es una blasfemia decir eso, contra Dios, meter a Dios en temas políticos. Pero no es descabellado, porque todo evoluciona y estamos ahorita con la tecnología. Y qué mejor manera de engañarnos una vez más que Dios, Jehová o Yahvé, disfrazándose de temas políticos. Entonces, Sí, eso muy es lo que yo profundo y considero. muy polémico, ¿no? Porque hay muchas personas que se pueden llegar a ofender, que están viendo este video, porque lo tienen idolatrado a Salomón como uno de los sabios, el más sabio. Y hay muchos que ignoran que el libro de Eclesiastés se escribió cuando él estaba deprimido por todas las macanas que se mandó. Estaba descargando su depresión en ese libro. O sea, no habla de su sabiduría, sino de sus memorias, de lo que él ha hecho, ¿no? Y como toda persona, ¿no? Cuando dicen, no, pero es sabiduría. Sí, cualquier persona que ha probado de todo y que se ha asqueado y se ha cansado, al final de viejito va a decir, todo es vanidad. Y sí, porque la regaste bien feo.
Por Sí, eso. claro. Y no, y Pablo, y tener en cuenta algo. Claro, y hago aquí el recalco como siempre lo haces en tu canal y yo también lo he hecho en el mío y nuestros demás amigos lo han hecho, es eso no es la verdad absoluta, eso es solamente nuestra opinión basada en lo que conocemos y pues lo que yo digo es igual, basado en lo poco que yo he investigado, en lo poco que sé, pero que hasta donde sé, lo tengo claro para que me equivoque el día de mañana. Para eso necesito reafirmar esas bases para que sea así, pero hasta el momento, como lo vengo diciendo. Eh, la Biblia, creo que los que siguen nuestros canales saben que la Biblia, o sea, por más que la quieran defender, tiene manipulación. Hay incluso voy a decir algo más controversial, Pablo. Sí, controversial porque mira, si tú le preguntas a la IA en ese momento sobre la Biblia, sobre algunos textos, versículos, incluso hoy en día ya, no sé si de pronto lo habías investigado, Jehová ya no está en las Biblias modernas. El nombre de Jehová no está. A lo que hoy, es más, la IA también te dice claramente, sin ningún velo religioso, de que la Biblia no es escrita por Dios ni nada de eso, sino es más, ni siquiera lo escribió, por ejemplo, el libro del Éxodo, no lo escribió el propio Moisés, son personas que en su momento tenían el conocimiento otorgado del mismo Moisés y lo fueron, que después lo hizo. Dicen que después lo terminó de completar, no recuerdo el nombre de otra persona, se me escapa ahorita el nombre, y lo mismo, no es que ellos sean los autores, son personas, yo digo, Pablo, mira, esa es mi vida, pero la terminas escribiendo tú, no yo, basado en todo lo que yo te dije. Entonces, Hay un eso tema ahí mismo, con Moisés que lo podemos tratar en otro programa, en otro tema, pero hay una idea de que podría ser un mito, que no existió ese personaje, sino que otra persona, pero con otra vida. Pero bueno, no vamos a hacer detalle de eso porque no es el tema. incluso Entonces, estaba leyendo lo mismo de Salomón también. Pero bueno, yo pienso que son temas, no sé, más de gnosticismos o algo por allá que una corriente alterna que van por ese lado. Pero bueno, entonces si tú le preguntas a la IA, Pablo, sin pelos en la lengua y directo, te dice que la Biblia no es religiosa. Entonces somos nosotros mismos que nos dejamos de meter cuento y aún así creemos lo que nos dicen. Y cuando alguien viene a derrumbar el mundo de esa persona basado en cuentos, porque desafortunadamente no leen la Biblia, eh, te llevan la contraria. Y yo sé que es difícil, porque hay una generación detrás que con bases fuertes, pero bases fuertes de lo que le dijeron, de lo que le dijo el abuelo, el tatarabuelo, bueno, y así, y cuesta, pero tú entras y miras y ahí te lo dice claro. Entonces, la Biblia no hay que creerlo. Ya, ¿por qué voy con eso? Por el tema, el mismo tema de lo que tú decías de Eclesiastes, de que ahí hablaba de que prácticamente te muestran a un Salomón humanizado, humano. Y pueda que sí, porque por más que sea vino encarnado, pero si yo me voy a lo que yo sé, Pablo, tú sabes que eso es una cuestión de investigar, no siempre creer todo lo que sé literal escrito. Ahí te dice que sí, era un humano y se sentía como se sentía, pero puede haber un tanto de manipulación para hacernos creer de que Salomón es uno más. Por eso digo, hay un plan y todo, o sea, mira, yo me he estado leyendo la Biblia y me he demorado en leerme los primeros 5 versículos del Génesis, porque los estoy leyendo y apuntando. Y vuelvo y leo a ver si lo que leí primero era igual a lo que pensaba hace, no sé, 3 minutos atrás. Y he encontrado que del primer versículo ya ahí nos muestran una historia que luego en el capítulo 2 es otra historia. En el capítulo 1 del Génesis nos revelan rápidamente la historia de lo que puede ser el verdadero Dios. Y luego la quieren sacar y coger un pedacito y atribuírselo a Jehová. Que si nos vamos otra vez a la inteligencia artificial para no
decir que es que somos nosotros que queremos desinformar, que cojan una Biblia moderna y vean, Jehová ya no se llama Jehová. Entonces ahí ya podemos decir que está mucha gente religiosa, cegada con el velo religioso, está adorando a una persona que ni siquiera se llama como los enseñaron que se llamaba. ¿Producto de qué? De la misma manipulación del hombre, de tanta modificación. Entonces, partiendo de ahí, hay que coger y empezar. Venga, voy a tomarme la tarea de investigar a ver si lo que esos dos señores que están ahí en pantalla me están diciendo. Porque de eso se trata. Entonces, eso es lo que pasa con Salomón, volviendo al tema, Pablo. Lo humanizan, pero ¿qué tan cierto es esto? Y ahorita cuando venga, que va a venir más humanizado todavía, entonces va a ser lo mismo, un teatro, una cortina de humo. Y por detrás ya no van a estar los demonios que en ese momento en el templo invocaban. Van a haber bombas nucleares. Siempre ahí con el miedo hacia nosotros. Y ellos allá ejecutando su plan porque ellos saben que ya no les queda mayor tiempo y van a tratar de destruir las almas que se dejen destruir para ellos alimentarse. Eso es lo que yo considero ya, o sea, si me voy de un principio a un fin, desde el inicio del plan de Yahvé, si lo queremos llamar así, hasta lo que va a ser Salomón. Yo tengo una teoría, Pablo, no sé si sea la misma que tienes tú. Yo una vez leí, ahorita no recuerdo en dónde, yo miro una página, un sitio web que se llama Biblioteca Las Pleiades. No sé si la has visto por ahí. Es un libro, una biblioteca como tal. Tú encuentras ahí, por ejemplo, tú puedes dejar tu cuota de conocimiento allí para otro que vaya a buscar y lo encuentre y se engancha en esos temas. Entonces ahí tú ves de todo, temas gnósticos como temas no gnósticos, pero a lo que voy, que todo lo que tienen en común es que tratan de ir enfocado a lo más real posible hacia la humanidad, fuera de temas religiosos, fuera de temas políticos, sino más hacia dónde va la humanidad. Y eso es lo que me ha gustado. A lo que voy es que allí te hablan de que, bueno, leí de que Salomón muy probablemente sea una encarnación del mismo Yahvé en la tierra. No sé si tú lo has escuchado. De hecho, en el canal yo hice un video hablando de esto. Lo que pasa es que si tú lees la Biblia, eso se puede caer fácilmente porque te dice que Jehová le habló a Salomón y lo escogió. Entonces ya ahí un religioso va a tumbar eso. Pero si tú te vuelves y como te digo, coges el libro secreto de Juan y empiezas a armar el rompecabezas y te das cuenta que eso lo agregaron aquí para que muchos crean de que Jehová le habló, o sea, como si Jehová se hubiera hablado a sí mismo. Pero entonces tú vienes y arma, por eso la importancia de los apócrifos. Si uno se va a leer la Biblia, por ejemplo, el Génesis, le hace el Génesis del libro secreto de Juan. Si uno quiere leerse ya adentrándose, pues vaya buscando libros que sean acorde, libros apócrifos que sean acorde a lo que en ese momento te esté narrando. Entonces, el libro secreto de Juan le da una revelación, yo creo que para todas, o sea, desde el comienzo hacia el final de la humanidad. Para mí el libro secreto de Juan es uno de los más completos, pero muy difíciles de comprender. Yo me lo leí la primera vez y creí que lo había comprendido todo. Y luego volví a leerlo y me dije, no. Ahorita mi última, y me ayudó mucho haber visto un video en él, porque no lo veía de esa manera, era lo de Yaldabaoth, que yo pensé inicialmente que era una persona. Lo de la creación del Adán yo no lo miraba de esa manera, porque es muy literal. Y hablan como el Adán del Génesis, y nosotros no fuimos creados en la tierra, sino afuera. Entonces, de hecho, las investigaciones que hace Mauro Biglino cuando dice la palabra Selem, no está hablando de un espíritu que Yahvé insufla en Adán, sino está hablando de algo que es de Yahvé,
como algo genético, y cuando habla de la costilla está hablando de la costilla genética, eso que muchas personas religiosas ignoran porque no saben, y los pastores no les conviene decir eso tampoco. Se les cae el negocio, sí, exacto. Sí, entonces a eso voy, hay que leer, y yo pienso que no hay que leerse un libro, no. Pienso que si uno de verdad quiere tomar eso, le hace eso en conjunto con otro. Y yo creo que estoy seguro, Pablo, que van a comprender un poco más, porque te quitas el manto religioso y lo lees como un libro de historia, solo que es una historia real y muy importante, porque eso nos responde de quién soy yo y para dónde voy. Es importante conocer la historia más allá de que yo soy Carlos y lo que pasó en el pasado, eso no me importa, no. No, porque si tú comprendes qué pasó, sabes la gran manipulación que hay y la manipulación que viene por delante. ¿Qué voy a hacer yo para evitar eso, o en qué manera yo, Carlos, puedo ayudar a la humanidad? Que es lo que estamos por lo menos haciendo nosotros en ese momento a través de YouTube. Hacemos correctos, hacemos incorrectos, pero la intención es el despertar. Ahí por eso, como te digo, mi canal, despertemos juntos. O sea, vamos, ayudémonos, impulsemos. Entonces, eso, estudiar la Biblia con otro libro apócrifo nos va a ayudar mucho a entender, pero no leer uno solo y luego el otro, porque se puede, pero es más difícil, se enreda más en la cabeza uno. Así es, y tienes mucha razón y coincido en eso contigo de que tenemos que profundizar, no solamente agarrar el documento bíblico y también apoyarnos con las herramientas de interlineal, de hebreo a griego y griego a hebreo, y eso también ayuda muchísimo. Y Mira algunas que, concordancias. mira que cuando vi el tema de la interlineal, para mí, me quedó rotundamente claro que existen muchas versiones, muchísimas versiones de la Biblia, pero creo que la que más tiene peso para mí es la interlineal, por lo que está escrita en teoría en el idioma original. Entonces ahí te da el verdadero significado y te da mucho mayor entendimiento. Es más, ahí se da cuenta uno la gran manipulación que hay en todas las Biblias. Hay unas que tratan de seguir como la fidelidad de la hebrea, pero más adelante cambian otras cosas. Entonces, se va a pasar uno toda la vida leyendo Biblias, pero yo pienso que no es la idea de leer Biblia, saber de Biblia. Hay que saber la Biblia para conocer la verdad, lo que está ahí oculto. Entonces, yo pienso que es mejor hacerlo con la interlineal. Yo estoy leyéndome una Biblia que estaba aquí de mi esposa, y luego estoy comparando con interlineal. Y como te digo, releyendo, pero eso ahí nos deja muchas, o sea, nos quita antes más la ignorancia que podemos tener por culpa de la religión. Sí, tienes razón. Bueno, amigos, los que están llegando hasta acá les agradecemos mucho. Va a estar apareciendo unas imágenes del canal Despertemos Juntos para que ustedes conozcan, lo puedan ubicar en nuestro amigo Carlos Rodríguez, para que vayan a su canal, si les gusta el contenido se suscriban, apoyen su trabajo y también se llevan lindo y rico contenido para seguir en este camino de la búsqueda. Así que, Carlos, gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación para venir al canal. Y para terminar, ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia de Libres Pensadores y también a tu audiencia de Despertemos Juntos sobre este tema, y también cómo tener esperanza ante un futuro tan oscuro que se viene en este planeta? Bueno, Pablo, como creo que resumidamente es tener muy claro, o sea, y creo que por eso es el objetivo del video, o sea, todo va enfocado en Salomón. Salomón es el magnate de la agenda ahorita mismo, y en él se va a desarrollar lo que posiblemente sea las últimas escrituras del plan malvado. Entonces, ya identificamos que obviamente no va a ser Salomón llamado Salomón, va a ser otra persona, pero cuando llegue Salomón es identificar, estar muy pendiente a las noticias, porque todo es un plan. Y como decía ahorita, para mí la política tiene mucho que ver. Ya la religión no tanto. La religión, de hecho, va a cambiar después de que Salomón aparezca. Va a haber una nueva religión, en lo que yo he leído y lo que creo, porque ellos por algo están esperando al tal Mesías, por algo están esperando al tal Mesías, y por eso las profecías, incluso en el mismo
protocolos de los sabios de Sion tanto anuncian, es el nuevo orden global. Cuando ya se lleva a cabo ese nuevo orden global de ellos, ahí es donde ya tenemos que tener previamente identificados. Ya sabemos que va a ser la entidad de Salomón a través de la política y temas armamentísticos y todo eso. Pero más importante es tener muy presente para dónde vamos nosotros con la actualidad del día a día y no tener miedo tampoco, no dejarnos llevar. Es la invitación a que lean y que descubran esos temas es para que ustedes no caigan en falsas doctrinas que los van a llevar a que tenemos que estar esperando a que Dios nos salve y a tener miedo porque hicimos algo malo, porque pecamos. No, o sea, la responsabilidad de nosotros está en nuestras manos. Ya creo que la labor es denunciar, señalar quién era ese señor y qué va a hacer, pero más allá, seguir adelante sin miedo, porque ahí está la importancia de todo. Creo que esa es la importancia de todo y seguir para adelante. O sea, creo que abrir los ojos y saber realmente para dónde vamos es lo más importante, porque si nosotros, un ejemplo, si vamos por un puente que está en construcción y sabemos que ese puente no se ha terminado, pues yo no voy a seguir, porque lo tengo bien claro. Entonces voy a buscar un mejor camino y voy a coger para un lugar más firme. Lo mismo pasa con eso. Entonces por eso pienso que ese tema es muy, muy bueno, muy incluso revelador para muchos, Pablo, porque, o sea, el puente de la vida, del curso, de la trayectoria del mundo está en Salomón, más allá de que haya otros sucesos. Entonces ya lo descubrimos, ya sabemos quién es. Entonces, listo, no tengamos miedo, somos seres que vamos a encarnar. No hay que tenerle miedo a la muerte. Claro, en su momento nos dará susto, pero hay que tener algo que nos debe esperanzar, y es que somos inmortales. Entonces, ellos no son inmortales y sea el plan que tengan para la humanidad, ya el mismo Cristo vino a decir que nosotros somos eternos. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo que vengan a hacer esos seres. Entonces, el despertar es propio, pero pues hagamos nuestra labor. Dejemos los miedos, cojamos un libro, así sea en YouTube. Si no, de pronto a la persona no le gusta leer, busque en YouTube, vea todo lo que sea, coja lo bueno, quédese con lo bueno y deseche lo malo. Que eso bueno le va a dar esperanzas para seguir adelante, porque hay mucha gente que de pronto se deprime y hasta quiere ya no existir más, y no se trata de eso, porque eso es lo que el plan macabro quiere. Entonces la idea es seguir, crecer, porque somos más que un cuerpo físico llenos de miedo y esperando que alguien nos levante. Somos, en mi opinión, somos dioses, producto de la fuente original, que es la primera fuente de nuestro Padre. Entonces, el camino es grande, hay que seguir, hay que ir construyendo el puente para pasar por encima de todo ese plan macabro. Así es, muchísimas gracias, Carlos, por haber venido al canal. Y bueno, ahora me dirijo a ustedes que están llegando hasta el final de este video, les agradezco mucho. Si es que les ha sido de conexión, les ha conectado algo de lo que hemos planteado aquí, lo que ha compartido mi invitado, les agradecemos un like. De esa manera están ayudando mucho este contenido para que llegue a otras audiencias. Y si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nosotros nos despedimos, yo me despido hasta la próxima. Y al final tendrán una pantalla en la cual tendrán dos videos, uno acerca de la relación realmente de Jesús con Jehová, y también acerca de el Salmo 136 y lo que nos ha ocultado la religión. Vayan a ver esos dos videos que están muy interesantes. Nos vemos.